Hola a todos, bienvenidos. Esto es El Tiempo con Dios de Vida Viva. En el día de hoy vamos a compartir una palabra que sabemos va a transformar tu vida y va a ser de gran impacto. La encontramos en Marcos 15 del 24 al 39. Sí, acompáñanos porque el día de hoy Dios tocará de una manera muy fuerte tu corazón y verás grandes cambios en todo tu ser. Bienvenidos. Eran las 9 de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Además, colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: el rey de los judíos. Junto a Jesús clavaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: «Hey, tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo, baja de la cruz». También los sacerdotes principales y los maestros de la ley se burlaban de él y se decían entre sí: «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el Mesías, el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él». Y también insultaban a Jesús los bandidos que habían sido clavados a su lado. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: «Eloí, Eloí, lema sabactani». Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: «Oiga, está llamando al profeta Elías». Uno de ellos consiguió una esponja, la empapó con vinagre y la ató al extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Entonces dijo: «Vamos a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz». Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En aquel momento, la cortina del templo se partió en 2 pedazos de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo: «En verdad, este hombre era el Hijo de Dios». El título de esta palabra es la consecuencia de la crucifixión. Es impactante ver lo que narran esos versículos en cuanto a la crucifixión del Señor Jesucristo. Encontramos que en ella, una vez que es crucificado, se comienzan a burlar de él, comienzan a hacerle burla, comienzan a menospreciarlo. Ahí es donde se cumple la profecía donde el Mesías iba a ser menospreciado, lo iban a llevar por debajeado, iba a ser tratado como la peor de las personas en este mundo. Y creo que es impactante ver cómo un ser tan perfecto como lo era nuestro Señor Jesucristo, o como lo es nuestro Señor Jesucristo, fue humillado, fue maltratado, golpeado, y todo para el perdón de nuestros pecados. Creo que el Señor de una u otra manera aguantó demasiado por nosotros. Precisamente el Señor hizo tantas cosas por nosotros que a veces somos como desagradecidos, ¿no te parece? Sí, sin duda alguna, podemos encontrarnos con que toda nuestra vida ha sido desagradecida con el Señor. Encontrarnos con que fue golpeado, fue vituperado, fue insultado, encontrarnos con que fue también hasta escupido, debe llevarnos a la reflexión profunda de qué estamos haciendo con nuestra vida. Dios entregó su vida a su Hijo por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Él? ¿Le estamos siguiendo? ¿Le estamos viviendo verdaderamente con el amor que Él nos pide? ¿O sencillamente estamos viviendo nuestra propia vida? Así es. Y quiero compartir con ustedes y contigo el versículo 34, porque dice: «A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani». Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es impactante porque Dios le había delegado a Jesús todo el poder y Jesús era Dios mismo, pero en ese momento de sufrimiento, de dolor, vemos que Jesús le grita al Padre: «¿Por qué me has abandonado?». Pero resulta que eso tiene un trasfondo. Sí, justamente la palabra nos enseña que Él murió por nuestros pecados y que llevó nuestra maldición. La maldición que cargaba sobre nuestras vidas, Él la llevó, y justamente el Señor expresa otra faceta humana de Jesús cuando manifiesta que se sentía como si fuera abandonado por Dios. Y la verdad es que Dios no lo había abandonado. Sencillamente en su humanidad estaba reflejando el dolor del pecado, el dolor de la humanidad, el dolor que por tantos años había cargado esta tierra o la creación misma. Y justamente Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, como dice el apóstol Pablo en Romanos, reconciliándonos con el Padre. Qué bendición
leer esto una vez más porque nos llena de sumo gozo, aunque es una escena muy triste, pero nos llena de gozo porque Él murió por amor a nosotros. Sí, aunque hay personas que dicen que esto fue injusto. Puede que lo hubiese sido, pero gracias a Dios que Jesús bajó a esta tierra para morir por ti, por mí y por todas las personas que creen en Él. Así. Por otra parte, quiero compartir también el versículo 38, que nos dice: en aquel momento la cortina del templo se partió en 2 pedazos de arriba a abajo. Creo que esa parte también tiene un trasfondo. Y resulta ser que allí se estaba dando una ruptura del antiguo pacto, en donde solamente los sacerdotes tenían acceso a la presencia de Dios. Con esto, con esta ruptura de ese velo, de esa cortina, se estaba dando a entender que por la muerte de Jesús se estaba abriendo los caminos para que nosotros entráramos al Padre, porque Jesús venía a ser la puerta, el camino que nos abría la conexión directa con el Señor. Jesús venía a restaurar todo entre Dios y la humanidad. Todo el que creyera en Él podría ser salvo. Y a la vez tenía la capacidad o la posibilidad de entrar a la presencia de Dios, de poder entrar a hablar con Dios. Así que es por eso que nosotros hoy día tenemos la posibilidad de hablar o orar a Dios cuantas veces sean necesarias. Y encontramos que Él nos habla por medio de sueños. Y nos va a responder. Y nos responde constantemente. Sí, así es. Y justamente, como tú lo apuntabas, hubo una ruptura. Yo lo apunto también hacia una ruptura de los tiempos. Con Jesús la humanidad fue cambiada y hasta los tiempos también. Hoy es antes de Cristo y después de Cristo. Y ese velo también, o esa cortina también, fue rota para romper toda ceguera que había en la humanidad y para quitar todo impedimento para poder acceder a la presencia del Padre. Así que es una gran bendición saber que todas esas estructuras fueron rotas. El antiguo pacto pues fue abolido por el nuevo pacto, pero encontramos la gracia del Señor Jesucristo para poder estar delante del Padre. Recordemos que para que ese pacto fuese roto, Jesús tenía que haberlo cumplido letra por letra, porque Él fue el que pudo decir que no incumplió ninguno de esos mandamientos o de esos pactos de la ley que existían, porque Él fue el único que los pudo cumplir. Entonces, al ser así, cuando Él muere, se hace efectivo esa ruptura del pacto que se había hecho con Moisés. Sí, claro. Justamente lo que pasó ahí fue que el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, Él mismo lo establece, sino que vino fue a cumplirla. Y la forma justamente de quitar de nosotros la ley era cumpliéndola. Nadie la podía cumplir, pero Él la pudo cumplir. Y a través de cumplirla fue que quitó de nosotros la maldición y en la cruz del Calvario se hizo maldito por nosotros y nos libertó. Amén. Pero también vamos a compartir el último versículo, que es el 39, donde dice: el oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo: en verdad, este era el Hijo de Dios. Es una parte que nos representa ya a nosotros como seres humanos, o sea, como esos seres por los cuales Jesús vino a morir. Porque si vemos los versículos anteriores, los sacerdotes, cualquiera que pasaba enfrente de Jesús se burlaba de Él, lo criticaban, lo hacían sentir como si Él fuese el peor mentiroso, cuando en realidad todo lo que Él estaba haciendo era guardar silencio por nosotros. Y en realidad Dios no lo dejó avergonzado, porque al final al menos uno de los que estaban allí, aparte de sus discípulos, aparte de su familia, reconoció que Él era el Hijo de Dios, porque logró ver el trasfondo del rompimiento de la cortina o ver lo que significaba el hecho como tal. Es allí donde yo creo que se puede hablar de la revelación de la cruz. Sí, evidentemente allí se cumplió una parte de lo que el apóstol Juan revela en el Evangelio, cuando dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Un centurión evidentemente no era judío, no era israelita, era un romano, y aunque vino los suyos y los suyos se burlaban, un romano, y hoy nosotros que no somos judíos ni israelitas podemos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios. Así es, y creo que es una palabra muy bonita para reflexionar en estos tiempos y para el resto de la vida, el día que sea y en la hora que sea. Así es. Porque la forma, o mejor dicho, la base de nuestra fe es ese acto de que Jesús murió por nosotros en la cruz. Eso es lo que nos motiva a decir somos cristianos, porque creemos en aquel acto de que Jesús murió en esa cruz, fue enterrado pero resucitó y hoy vive y va a venir por una segunda vez. Amén, así es. Él murió en la cruz del Calvario para darte vida a ti y a mí. No despreciemos su sacrificio porque fue magno, sino que cada día debemos hacerlo crecer y fructificar en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean.
Así es. Así que le queremos dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar por un instante. Quiero que cierren sus ojos y dispongan su corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tus enseñanzas. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, porque fue por amor a nosotros. Allí nos redimiste, nos salvaste, nos diste una nueva vida, papá. Y hoy te agradecemos más que nunca y no queremos despreciarlo, sino que por el contrario, queremos hacerlo vida en nuestra vida. Declaramos que nada nos podrá quitar el gozo de saber que tú moriste por nosotros y te levantaste para darnos también tu redención. Hoy te damos toda la gloria y te pedimos que cada persona que escucha, ve este video, Padre, que tiene la oportunidad de estar conectado con nosotros, recibe esa revelación de la cruz y te recibe a ti como Señor y Salvador en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectados con En la Juega con Jesús. Dios les bendiga y esperamos que el resto de estos meses que han de venir del 2018 sean de gran bendición. Por ahora les recordamos que estamos en Facebook, en Instagram como En la Juega con Jesús y... Recuerden, sean felices porque para Dios no hay imposibles. Bendiciones. Bendiciones. Chao.